Estaba diciendo que íbamos a resolver el problema estándar tipo que tenemos aquí en el Tipler, problema 50 de la sexta edición. Consiste en lo siguiente: tenemos un carretillo y este carretillo lo vamos a acelerar horizontalmente, sobre un suelo horizontal. Sobre una pared del carretillo, la pared es vertical y existe rozamiento. Y nos dicen como dato cómo es el coeficiente de rozamiento estático: 0,6 entre el bloque y el carretillo. Y nos piden hallar cuál es la aceleración mínima esta que tenemos que imprimirle para que el bloque no deslice pared abajo. Vale, nos apliquemos las leyes de Newton, hagamos el diagrama. Si yo me coloco desde fuera, un sistema de referencia, vamos a tener aquí, voy a hacer el diagrama del cuerpo libre del bloque. Nos dan no es necesario la masa. Fijaos que no nos dan, entre los datos que nos dan, no dicen nada acerca de la masa del bloque. Tenemos aquí G, mg es el peso. ¿Qué más fuerzas tenemos actuando? Están en contacto, tenemos una fuerza de contacto, la que ejerce el carretillo, la pared, sobre el bloque. La voy a llamar N. Y naturalmente también tenemos una fuerza de rozamiento si estamos en el caso considerando que no va a deslizar el bloque respecto al carretillo. Tiene que ser una fuerza de rozamiento estática, tangencial. ¿En qué sentido tiene que actuar? Pues uno diría, bueno, tangencial hacia arriba o hacia abajo, pero ¿cuál de ellas? Os dije, uno supone que no hay rozamiento, entonces naturalmente la tendencia es a caer. La fuerza de rozamiento estática se opone a eso, es decir, que tendremos una fuerza de rozamiento estática de este tipo. Nos están preguntando cuál es la aceleración mínima. Mínima. Eso quiere decir que estamos en un caso límite, en el sentido de que si nosotros hacemos la aceleración un poco más pequeña, entonces el bloque ya desliza sobre la pared, justo un poquito más pequeño. Eso significa que la fuerza de rozamiento entonces es la máxima. ¿Entendéis? Nos lo está diciendo el enunciado. O sea, el enunciado nos permite hacer esto, nos da ya ese. Si no dijese eso, por ejemplo, si yo hubiese planteado el problema diciendo se empuja el carretillo con una aceleración, se coloca el bloque y empujo el carretillo con una aceleración, un dato numérico. ¿De acuerdo? Nada más. Y nos dicen cuál es el coeficiente de rozamiento estático. Entonces yo no sabría si estoy en el caso límite o no. Precisamente de lo que se trata en ese caso es ver en qué situación me encuentro. Si estoy en el caso límite, es decir, tendría que hallar esa aceleración crítica. Si la aceleración es mayor, entonces vamos a tener que la fuerza de rozamiento es, digamos, lo suficiente para sostener el cuerpo, y si no, pues deslizaría cuesta abajo. Podríamos dar el coeficiente de rozamiento cinético y ya está. Bueno, ese es el apartado C. Vamos a dejarlo para... Entonces, en el apartado A estamos en el caso límite, fuerza de rozamiento. Cuidado, que ahí en el apartado C es fácil equivocarse, ¿eh? También es una pregunta trampa la que hace. Muy bien, o sea que tenemos aquí esto. Si es máxima, eso significa va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal. ¿Vale? Muy bien, ya tenemos diagrama del cuerpo libre. Estamos haciéndolo en un sistema de referencia inercial. Segunda ley de Newton. M por A. Situamos nuestros ejes en nuestro sistema de referencia. Los dibujo aquí sobre el cuerpo para que se vea claramente bien.
vertical. Por ejemplo, este es el eje X y este es el eje Y. Descomponemos. Para el eje X únicamente tenemos la fuerza normal. La normal va a ser igual a la masa por la aceleración componente X, que es la aceleración. Fijaos que nos está diciendo que no desliza, es decir, que tanto el bloque como el carretillo tienen que tener la misma aceleración, que estoy llamando la aceleración A. Puedo quitarle ya el subíndice, no tiene componente vertical. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, es decir, que es la fuerza normal que ejerce el carretillo sobre el bloque la responsable de que se pueda acelerar horizontalmente el bloque. Para la componente Y tendremos la fuerza de rozamiento estática menos el peso. Estoy ya descomponiendo, fijaos, es ahí donde aparecen los signos. Tiene que ser igual a la masa por la componente Y de la aceleración, que estoy diciendo que es naturalmente 0. Es decir, que esto tiene que ser 0. Vamos a poner a X. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora es donde voy a aplicar aquí, que estamos en el caso límite. La fuerza de rozamiento estática es muy estático por la normal, y eso tiene que ser igual al peso, es decir, que la normal tiene que cumplir precisamente esta relación que obtenemos de la componente Y en la segunda ley de Newton. Lo llevamos aquí y lo que nos va a resultar es, naturalmente, mg mu estático igual a m por a, es decir, que esa aceleración mínima es g. Esta es nuestra solución. Solución al apartado A del problema. ¿Cuánto vale el apartado B? Creo que nos estaba preguntando cuál es el módulo de la fuerza de rozamiento en este caso. Como estamos en el caso límite, es precisamente aquí ya únicamente, si queréis sustituir, G 9,8 metros dividido por segundo al cuadrado, 10, como queráis, 10. Mu estático 0,6, ya tenemos la aceleración. La fuerza, pues, la tenemos de aquí. Y el apartado C. En el apartado C nos dicen determinar la fuerza de rozamiento sobre el bloque si A es 2 veces la aceleración mínima necesaria, la que acabamos de calcular hace un momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? A es 2 veces esa aceleración mínima. Es decir, 2 veces teníamos G dividido por mu estático. Y nos piden hallar la fuerza de rozamiento que está actuando. Respuesta. Aquí fijaos que es la trampa. Este problema, bueno, los que hago con vosotros son los que me gustan. Cada persona tiene sus gustos, o sea que esto lo he discutido muchas veces. Y por eso, bueno, la ventaja que tiene es que veo los errores, ya se van acumulando los errores y veo cuáles son los errores. Tipo, es muy fácil equivocarse aquí y decir, pues, entonces, claro, es lo mismo que en el caso, lo mismo que en el caso anterior, va a ser la fuerza de rozamiento estática máxima. Ese sería el error. Ahora mismo, fijaos, eso que acabo de decir, eso está mal. Ya no es la fuerza de rozamiento estática máxima. Es decir, que si uno piensa decir, es decir, que tendríamos mu estático por la normal, y la normal no lo estaba diciendo, fijaos que teníamos antes n, tenía que ser m por a, esta que me están dando. 2 veces. ¿No? Y si llevamos esto aquí, fijaos que lo que nos saldría, ¿sí?, es 2 veces G. ¿Os dais cuenta
porque yo lo he dicho de palabra, pero quiero mostrarlo de alguna manera con una ecuación para que os deis cuenta de que aquí entramos en una contradicción, de que esto está mal. Fijaos, si es 2 veces el peso, y vuelvo al diagrama del cuerpo libre, módulo, vamos a poner aquí, voy a quitar esto, voy a poner el módulo. Eso significa que el bloque estaría deslizando pared arriba. Imposible. Fijaos que estamos utilizando, primero ya eso es algo imposible, porque el rozamiento siempre se pone, no pone en movimiento, sino que se opone al movimiento con respecto al otro cuerpo. Pero es que encima, si estamos hablando de rozamiento estático, ahí habría movimiento. Es decir, que es una contradicción total. Simplemente, la respuesta es inmediata. En este caso, la fuerza de rozamiento es igual al peso. Lo mismo que en el otro caso. ¿Se ha entendido? Y el apartado D, pues es precisamente repetir otra vez el problema. Es decir, hemos hallado la aceleración límite o crítica, que era g dividido por el coeficiente de rozamiento estático. Para cualquier otra aceleración mayor que esa, tenemos que, cuidado, que el cuerpo, si lo dejamos sobre la pared inicialmente en reposo con respecto al carretillo, si le damos una velocidad inicial, entonces es un problema diferente, ¿eh? Vale. ¿Alguna pregunta respecto a este problema?